Bienvenidos de nuevo a este canal, el hogar del chismecito turco más picante y revelador. Soy su anfitrión favorito y, como siempre, estoy aquí para desentrañar los misterios y secretos que rodean a las estrellas más brillantes de la televisión turca. Hoy, mis amores, nos adentraremos aún más en la intrincada historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que cautivó nuestros corazones en Love is in the Air. Y sí, como ya saben por el título, vamos a profundizar en ese secreto que los une, un secreto que podría reescribir por completo la narrativa de su separación y la forma en que vemos su relación actual. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus preguntas. No duden en seguir dejando sus opiniones. Son ustedes, mis queridos seguidores, quienes hacen de este canal un espacio tan especial. Y, por supuesto, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. No quieren perderse ni un solo vídeo sobre sus estrellas turcas favoritas. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir investigando y trayéndoles las noticias más candentes. Bien, mis amores, volvamos al tema central, Kerem y Hande. Como recordarán, su romance en Love is in the Air fue un flechazo para todos. La química, la complicidad, la pasión, todo era perfecto. Y, para nuestra alegría, esa magia trascendió la pantalla y se materializó en una relación en la vida real. Fueron la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia de amor tuvo un final abrupto. Los rumores de su ruptura comenzaron a circular a finales de 2021, y aunque ni Kerem ni Hande confirmaron directamente los motivos, las especulaciones fueron muchas. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables, de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación en medio del ojo público. En fin, los típicos problemas que suelen enfrentar las parejas de celebridades. Después de la separación, cada uno tomó caminos distintos. Hande fue relacionada con otros actores, y Kerem, por su parte, mantuvo un perfil más discreto en cuanto a su vida sentimental. Cada uno continuó con su carrera profesional, enfocándose en nuevos proyectos y desafíos. Hasta ahí, todo parecía indicar que habían pasado la página y que estaban listos para seguir adelante. Pero, ¿realmente es así? ¿Realmente han logrado dejar atrás ese amor que nos hizo soñar a todos? ¿Han superado la conexión que los unió durante tantos meses? La respuesta, basándonos en la información que hemos recopilado, es más complicada de lo que parece. Y es que, mis amores, en el mundo del chisme, nada es lo que parece. Hemos investigado a fondo, analizado cada detalle, cada gesto, cada declaración, y lo que hemos descubierto nos ha dejado atónitos. Kerem y Hande podrían estar más unidos de lo que creemos. Ya les revelé algunos indicios en la introducción, pero ahora vamos a profundizar en ellos y a desmenuzar cada pieza del rompecabezas. Comencemos con el primer secreto, la sutil conexión que mantienen a través de las redes sociales. Sé que a veces parece una tontería, pero el lenguaje de las redes sociales es muy revelador. Aunque ya no se siguen en Instagram, han mantenido una especie de contacto indirecto a través de los me gusta y los comentarios en publicaciones relacionadas con ellos. Por ejemplo, cuando se estrena un nuevo proyecto de Kerem, Hande suele darle me gusta a las publicaciones que lo promocionan. Y viceversa, cuando Hande lanza una nueva campaña o protagoniza algún evento, Kerem también suele dejar su like. Podría ser casualidad, por supuesto. Podrían ser simples muestras de cortesía o de apoyo profesional. Pero, casualidad después de tanto tiempo. Casualidad repetida una y otra vez, en diferentes momentos. Ya lo dudo. Además, hay que tener en cuenta que los me gusta en redes sociales pueden ser una forma de comunicación muy sutil, una manera de enviar un mensaje sin tener que decirlo directamente. Y no solo eso.
También hemos observado que, aunque no se sigan, ambos suelen comentar en publicaciones de amigos en común, o incluso en publicaciones que los mencionan a ambos. Son pequeños detalles, gestos casi imperceptibles, pero que nos revelan una conexión latente, una forma de mantenerse presentes en la vida del otro, aunque sea de manera indirecta. Pero la conexión en redes sociales es solo la punta del iceberg. Lo más interesante, lo que realmente nos ha dejado impactados, es la forma en que ambos hablan del otro en las entrevistas. A pesar de que ya no están juntos, siempre se refieren el uno al otro con respeto, con cariño. Incluso, a veces, con nostalgia. Es como si recordaran con agrado el tiempo que pasaron juntos, como si guardaran un buen recuerdo de su relación. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron a Kerem sobre su experiencia en Love is in the Air. Y en lugar de centrarse solo en su personaje, en su trabajo, habló sobre Ande. Habló de su talento, de su profesionalismo, de su dedicación al trabajo. Destacó lo bien que se llevaban en el set, lo mucho que se divertían juntos. Y no solo eso, sino que también mencionó lo importante que fue Ande en su vida, en su crecimiento personal y profesional. Es cierto que es normal que los actores hablen bien de sus compañeros de trabajo. Pero la forma en que Kerem habló de Ande, se notaba que aún sentía algo. Se percibía un cariño, una admiración, una conexión que iba más allá de lo profesional. Y eso, mis amores, es algo que no se puede fingir. Ande, por su parte, tampoco se queda atrás. Aunque evita hablar directamente de Kerem en sus entrevistas, siempre que le preguntan sobre su experiencia en Love is in the Air, se le ilumina el rostro. Recuerda con cariño los momentos que vivieron juntos, la complicidad que tenían en el set. Incluso, a veces, deja escapar alguna que otra indirecta. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron sobre sus futuros proyectos, y Ande respondió que estaba enfocada en su carrera y en su desarrollo personal. Pero luego añadió una frase que nos llamó mucho la atención: estoy abierta a nuevas experiencias, a conocer gente nueva, pero siempre guardo un lugar especial en mi corazón para las personas que me han marcado. ¿A quién se refería? ¿Será Kerem una de esas personas que dejaron una huella imborrable en su vida? Todo apunta a que sí. Pero, mis amores, aquí viene el secreto más impactante, el que realmente nos dejó boquiabiertos: Kerem y Ande se han visto en secreto. Sí, lo escucharon bien. Hemos recopilado información de fuentes confiables, incluso algunos rumores provenientes de círculos cercanos a la pareja, que sugieren que han tenido encuentros discretos, lejos de los reflectores. ¿Para qué? ¿Para reconciliarse? ¿Para hablar sobre el pasado? ¿O simplemente para despedirse definitivamente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero la posibilidad está ahí, y es muy, muy fuerte. Estos encuentros, según nuestras fuentes, han sido muy puntuales y discretos. El objetivo era evitar a toda costa la atención de la prensa y de los fans. Se dice que han utilizado lugares poco frecuentados, como restaurantes apartados, casas de amigos en común, o incluso lugares más privados y aislados. ¿Qué hacían en esos encuentros secretos? ¿De qué hablaban? Esa es la pregunta del millón, y lamentablemente no tenemos la respuesta. Pero podemos especular, podemos analizar las posibles razones que podrían llevar a Kerem y Ande a verse en secreto. La primera, y quizás la más probable, es que aún no estén preparados para retomar su relación públicamente. La presión mediática, las expectativas de los fans, los constantes rumores, todo eso podría ser abrumador. Quizás necesitan más tiempo para sanar las heridas del pasado, para asegurarse de que esta vez sí funcione. Quizás quieren construir una relación más sólida, más fuerte, lejos de los focos y de las críticas. Otra hipótesis, un poco más dramática, es que estén jugando al gato y al ratón con la prensa, buscando mantener el misterio y la expectación. Esto, por supuesto,
También podría tener un trasfondo comercial, ya que mantener su nombre en boca de todos siempre es beneficioso para sus carreras. Pero, en mi opinión, esta hipótesis es menos probable. Creo que Kerem y Yandhi son personas genuinas, que valoran su privacidad y que no harían algo así solo por obtener más atención mediática. Y por último, existe la posibilidad de que simplemente sean amigos y que estos encuentros sean solo eso, encuentros de amigos que se preocupan el uno por el otro. Aunque, sinceramente, después de todo lo que hemos visto, lo dudo mucho. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se comportan, todo sugiere que hay algo más que una simple amistad. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué mantener este secreto? Esa es otra pregunta clave que debemos responder. Y aquí es donde entran en juego varias hipótesis. La primera, como ya mencioné, es que no estén preparados para hacer pública su relación. Necesitan tiempo para sanar, para reconstruir la confianza, para asegurarse de que esta vez sí funcione. Otra posibilidad es que estén evaluando la situación. Quizás estén probando las aguas, viendo cómo se sienten al estar juntos de nuevo. Quizás estén esperando el momento oportuno para anunciar su reconciliación. Y por último, existe la posibilidad de que simplemente quieran proteger su privacidad. Quieren vivir su relación lejos de los focos, sin la presión de la prensa y de los fans. Quieren tener el control de su historia, de su futuro. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem y Yandhi siguen conectados, de una forma u otra. Su pasado sigue presente en sus vidas, y su historia de amor y desamor nos seguirá dando mucho de qué hablar. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos una reconciliación oficial? ¿Volverán a estar juntos? La verdad es que no lo sabemos. Pero, basándonos en todo lo que hemos investigado, en todos los indicios que hemos encontrado, la esperanza está ahí. Tal vez, en algún momento, decidan hacer pública su relación. Tal vez, decidan darnos una sorpresa y anunciar su reconciliación. O tal vez, decidan mantener su relación en secreto, lejos de los reflectores, protegiendo su privacidad. Lo único que podemos hacer es esperar y observar. Seguir de cerca sus movimientos, analizar sus declaraciones, y estar atentos a cualquier señal que nos revele lo que realmente está sucediendo entre ellos. Mientras tanto, mis amores, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Yandhi podrían volver? ¿Creen que su historia de amor tiene un final feliz? ¿O creen que todo ha terminado definitivamente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las series turcas y el chismecito del bueno. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas. Y ahora, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos desenterrado un secreto que, estoy seguro, cambiará la forma en que ven a Kerem y Yandhi, y su historia de amor. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra, y hemos descubierto una conexión que, aunque silenciosa, es innegable. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Me encanta tenerlos aquí, compartiendo esta pasión por las series turcas y por todo el chismecito que las rodea. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.